Hoy está de manteles largos Juan Villoro. Juan Villoro cumple 62 años este día. Nació el 24 de septiembre de 1956. Escritor, periodista mexicano, premio Herralde 2004 por su novela El Testigo. Él es hijo de otro destacado escritor, de Juan Villoro, catalán. Sí, un filósofo de la ciencia política espléndido. Y Juan Villoro no tiene más que un defecto. Si está oyendo, él sabrá. Si lo toma, es un defecto. Su pasión futbolera. Escribe sobre fútbol como escribiría sobre preguntas existenciales del hombre. Escribe sobre fútbol y es un apasionado. Cuando los campeonatos mundiales de fútbol no cuenten con él, porque toda su mira está en el fútbol. Pero escribe de una manera muy singular, de una forma diferente, ¿no? Muy informada, pues es un hombre culto, un hombre de gran trayectoria, y tiene, pues sí, ese defecto de gustarle el fútbol, pero también otras actividades de la cultura popular ligera. Entonces, él es el experto al que entrevistan cuando quieren obtener un punto de vista culto de algún fenómeno social populachero. Es un tipazo el hombre. Lo presenté hace 1000 años en la televisión y era apenas un novatito, y ha ascendido muchísimo por sus propios méritos. Ha escrito mucho, escribe en un diario, precisamente un diario español. Escribe no con regularidad, pero ahí colabora. Y bueno, pues nada más. Pero pues todos tenemos algún defectillo, solo que el de él es un defecto monumental. Empezó a escribir guiones radiofónicos para el programa El lado oscuro de la luna en Radio Educación, y ha cultivado la narrativa, el ensayo, la crónica, la literatura infantil, la traducción, incluso el teatro y el guión cinematográfico. Su primer libro, La noche navegable, tiene una extensa obra literaria y se cuentan 2 volúmenes de relatos más del que tiene en su libro de relatos Albercas, en el que lo fantástico y lo realista se funden en homenaje a Onetti, a Borges, a Bioy Casares y a Cortázar. Y es uno de los hombres al que se lee con mucho agrado, independientemente de que les guste o no el fútbol. Claro que ojalá que quienes me escuchan, a veces mis ironías no pegan del todo, lo toman en serio. Ustedes saben que no es ningún defecto. No, sí lo es. Pero, ya ves. Pero voy a decir que no es defecto. Tú lo padeciste algún tiempo. Me quité el cigarro, me quité la televisión, me quité el ser chiva. ¿Y qué? Soy chiva. ¿Y qué? Se caía 2-1 las Chivas y caía yo enfermo, ¿no? Así era de fanático. Entonces todavía lo puede hacer. No, una vez llegando aquí dije, no sabe la gente que hay un Guadalajara. Era yo aldeano. Me llevaron al fútbol y jugó el Oro de Mota, el chaparrito Mota. Bueno, perdió el Oro. Ya no existen los mulos del Oro. Salimos y pues yo venía haciendo pucheros, yo venía a punto de lágrimas, y vi a Mota abrazando a 2 aficionados, muertos de risa los 3, y con el sonido que hacía mi padre cuando una desilusión dije, nunca más el fútbol. Yo sufriendo, él que perdió 1-0,
viene feliz y yo padeciendo porque el oro es de Guadalajara. Pero recuerda que él fue sindicalista, él inició el primer sindicato de futbolistas y pues recibió la represión correspondiente. Muy dura, no pudo haber sindicato. De haber yo sabido, a lo mejor seguía siendo Chiva, pero hasta ahorita el fútbol ya no puedo. Entonces empiezo a leer una crónica en donde habla Villoro de cuando el ser humano frente a un balón, ya no. Era bueno del oro, es que podía hacer chistes muy buenos. ¿En dónde está el oro? ¿Cómo amaneció el oro? Te preguntaban en el círculo financiero. Pues a la mitad de la tabla. Ya tiene años que desapareció el oro. Sí, se convirtió en el Deportivo Jalisco. Creo, y después desapareció. Uh-huh. Sí, pero durante mucho tiempo Atlas, Oro y Guadalajara eran los únicos que controlaban la situación. Y el primer clásico no fue América-Guadalajara, Guadalajara-Atlas. Los margaritones del Atlas eran elitistas, no cualquiera era del Atlas. En cambio, los colomitos lejanos estaban llenos de pelusa, que estábamos totalmente identificados con los colores de unas Chivas que yo puedo decir prácticamente de memoria, la alineación con el final grandioso, el que decía el del micrófono, el del megáfono, y en la portería Jaime, el Tubo, Gómez y nosotros delirantes. ¡Caramba! Pero era desde el Melón Reyes, porque el Chava Reyes tenía la cabeza de melón. Isidoro Díaz, que después fue presidente municipal. Ahí está lo malo. Un hombre limpio, puro, el que tenía decían unos calzones guangoches, y tenía una forma de tirar a gol que después supimos que se llamaba chanfle, pero con él le decíamos marunga. La marunga, que un balón endiablado que volvía loco al portero. Esa marunga después... Yo recuerdo el título de una nota periodística, La marunga del Chololo Díaz. Porque así le decían. El Chololo, y después presidente. Imagínense si no iba uno a enloquecer. El Mellone Gutiérrez, esta es una palabra muy limpia, el Mellone Gutiérrez metió un gol de nalga, y con la izquierda. Este fue el doble mérito. Es cierto. Pues le pegó de casualidad y entró la bola. No, eran unas hazañas enormes. En los años 50 y parte de los 60 no había más fútbol que el de Guadalajara. Sí. Y el clásico Atlas Guadalajara se sigue jugando con la misma pasión. Pero pues ambos han bajado mucho, pero el Atlas todavía más. Uh-huh. Se recuerda ya, aunque usted no lo crea, en el 2016 ganó un juego el Atlas, pero fue por default, algo por el estilo. Porque no llegó el otro. Sí, así es. Sí, pues hablábamos de Juan Villoro y caímos en lo que él cae frecuentemente. En lo que él haciendo vive, su ya crónica. Caído en eso. Villoro, desde la crónica, la narrativa, el relato, tiene una mirada crítica, reflexiva, no desprovista de humor, y que es la mirada del testigo, que se carga de empatía hacia el objeto de su observación. Es una descripción muy, muy centrada a la obra de Juan Villoro, que tiene muchas cualidades y una cantidad enorme de obras que sería muy largo describirlas en este rato. Pero muchas felicidades, Juan.
Estamos comentando acerca de lo que platicábamos hace un rato de Juan Villoro y la obra literaria que tiene en diferentes campos de la literatura y que tiene características, yo no lo conozco personalmente, que tiene características físicas muy diferentes a la del promedio de los mexicanos. Claro, es muy alto. Es muy, muy alto, sorprendentemente alto. Dicen que en la altura, los hombres más altos tienen más facilidad de tener éxito. Conforme son más altos, tienen más facilidad de tener éxito en todo. En prácticamente todo, menos en las carreras de Fórmula 1. Bueno, sí. Que es el único deporte o profesión que pone un límite, un techo. Pero llama la atención eso de él. No solo su obra, porque su obra... Yo no sé para qué recomendar a alguno, porque Dios es redondo, con lo que sea. Es el único que yo podría decir, el libro que usted compre de él, vale la pena. El libro que sea de él, vale la pena. Ya no digamos el último, que no sé si lo platicaron, que es muy bonito e interesantísimo. Vértigo horizontal. Pero qué curioso, me pasó inadvertido, yo estuve con él, algo hicimos en el canal 13 de lo que ahora es TV Azteca y no me di cuenta de que era de esa altura. Estaba sentado. Estaba de rodillas para abrirse camino. No, pues sí, no me fijé en eso. Pero alto o no, es muy buen escritor. Como les digo, la altura para mí no quita el defecto fundamental. Es que no solo es buen escritor, es buen charlista. Y eso es difícil de encontrar. Hay buenos escritores que son muy malos lectores, muy malos charlistas, muy malos comentaristas. Juan es bueno en todo prácticamente. Qué bonito. Rulfo, bueno, pues puede estar tomando café con uno durante un par de horas y lo único que supo de él es que se chupaban los labios y musitaba algo nomás para él. Casi no hablaba y estuvo como maestro, digamos, en el Centro Mexicano de Escritores, en donde revisaban la obra de los becarios, daban su opinión, en fin. Arreola se tomaba el tiempo y se tomaba la plática y hablaba de todos y de todo. Y Rulfo callado. Características, ni eso lo magnifica ni lo empobrece como escritor, pero seco, sí, es muy hermoso. Yo creo que sí los enriquece y los magnifica, porque Juan es la nueva generación. Es la nueva generación de los superescritores de México. Quizá yo lo pondría como el escritor más importante que tenemos en México. Por lo menos para mí. Por eso dije que es bueno en casi todo, porque ya íntimamente sus mujeres hablarán. Pero en todo lo demás es muy bueno, es muy destacado. Todos los puestos que ha tenido, hasta de embajador, estuvo en Alemania. Y lo hizo bien, lo que es sorprendente. Entonces, creo que deberíamos de ponerle atención, de respetarlo y de ponerlo a la altura para que nos sintamos tan orgullosos como nos sentimos del Chivo Lubeski o de Iñárritu o de todos esos que destacan en otro ambiente. Pero ha ganado todos los premios de escritura importantes que se dan no solo en México, sino en el mundo. Pero está usted hablando, y a eso me refiero, de el charlista. Y pongo dos polos. Antípodos. Tan buen charlista que era Arreola, pero de primera. Y tan mal charlista que era Rulfo, independientemente de su obra escrita. Y por supuesto yo prefiero alguien que hable, comunique, como Arreola. Y de Villoro no tuve más contacto que lo de la tele, 1 hora o 2, y es mucho más agradable estar platicando u oyendo a Arreola que a Rulfo, al que no se le sacaba ninguna plática.
Ahora sí tenemos la voz de Juan Villoro hablando del terremoto de septiembre de 2017. Aquí está. Eres del lugar donde recoges la basura, donde 2 rayos caen en el mismo sitio, porque viste el primero, esperas el segundo y aquí sigues. Donde la tierra se abre y la gente se junta. Otra vez llegaste tarde, estás vivo por impuntual, por no asistir a la cita que a las 13:14 te había dado la muerte, 32 años después de la otra cita a la que tampoco llegaste a tiempo. Eres la víctima omitida. El edificio se cimbró y no viste pasar la vida ante tus ojos como sucede en las películas. Te dolió una parte del cuerpo que no sabías que existía, la piel de la memoria, que no traía recuerdos de tu vida, sino del animal que oye crujir a la materia. También el agua recorrió lo que fue cuando era dueña de este sitio. Tembló en los ríos, tembló en las casas que inventamos en los ríos. Recogiste los libros de otro tiempo, el que fuiste hace mucho ante esas páginas. Llovió sobre mojado, después de las fiestas de la patria, más cercanas al jolgorio que a la grandeza. Queda cupo para los héroes en septiembre. Tienes miedo, tienes el valor de tener miedo. No sabes qué hacer, pero haces algo. No fundaste la ciudad, ni la defendiste de invasores. Eres, si acaso, un pordiosero de la historia, el que recoge desperdicios después de la tragedia, el que acomoda ladrillos, junta piedras, encuentra un peine, 2 zapatos que no hacen juego, una cartera con fotografías, el que ordena partes sueltas, trozos de trozos, restos, solo restos, lo que cabe en las manos, el que no tiene guantes, el que reparte agua, el que regala sus medicinas porque ya se curó de espanto, el que vio la luna y soñó cosas raras pero no supo interpretarlas, el que oyó maullar a su gato media hora antes y solo lo entendió cuando el agua salía del excusado, el que rezó en una lengua extraña porque olvidó cómo se reza, el que recordó quién estaba en qué lugar, el que fue por sus hijos a la escuela, el que pensó en los que tenían hijos en la escuela, el que se quedó sin pila, el que salió a la calle a ofrecer su celular, el que entró a robar a un comercio abandonado y se arrepintió en un centro de acopio, el que supo que salía sobrando, el que estuvo despierto para que los demás durmieran, el que es de aquí, el que acaba de llegar y ya es de aquí, el que dice ciudad por decir tú y yo y Pedro y Marta y Francisco y Guadalupe, el que lleva 2 días sin luz ni agua, el que todavía respira, el que levantó un puño para pedir silencio, los que le hicieron caso, los que levantaron el puño, los que levantaron el puño para escuchar si alguien vivía, los que levantaron el puño para escuchar si alguien vivía y oyeron un murmullo, los que no dejan de escuchar. Esa es la voz de Juan Villoro. ¿Mencionabas algo en relación a esta plática de Juan Villoro? Es su colaboración del Puño en Alto en Reforma, que sale los viernes, el único día que yo estoy dispuesto hasta a pagar el Reforma para leerlo. Creo que es el único día, porque escriben Reforma todos los viernes y en El País. De España. 32 años en la delegación Benito Juárez, Héctor Flores López. Quisiera me recomienden 3 libros de Juan Villoro, por favor. También me gustaría me digan por qué los recomiendan. Solo una pequeña sinopsis de cada libro. Gracias. Saludos. No, Héctor, así no se adquiere un libro. Se va a la librería, se toma el libro en las manos, se revisa de quién es, cómo es, y usted, de acuerdo a lo que usted está viendo y a lo que le motive, lo adquiere. Los gustos de Manelik, de Tomás, de Liliana, de Connie, los míos, todos son muy variados y todos elegimos un libro por diferentes razones. Y al final, hace rato ya Manelik dijo, cualquier libro de Juan Villoro, si lo que busca Héctor es una recomendación, hace rato la dio muy amplia Manelik.